El transbordador cortó el cielo oscuro, su elegante forma se deslizaba sobre un planeta que debería haber estado lleno de vida. Narvasa, una vez un faro brillante de la expansión humana, yacía en ruinas bajo el tenue resplandor de las luces moribundas de su ciudad. El embajador Leonard Roy estaba rígido en su asiento. Sus dedos se envolvieron firmemente alrededor de los apoyabrazos. La llamada de socorro había llegado hace horas. Transmisiones fragmentadas llenas de gritos, disparos y un silencio escalofriante que siguió demasiado pronto. La cabina permaneció sordamente silenciosa. El piloto, un veterano endurecido de las misiones diplomáticas, no tenía nada que decir. No había palabras para lo que se avecinaba mientras el transbordador descendía. La ciudad capital, Meridian, apareció a la vista. Los incendios ardían entre los edificios destrozados, proyectando largas sombras sobre las calles llenas de cuerpos. Los propulsores del transbordador enviaban columnas de polvo que se arremolinaban sobre los restos carbonizados de lo que una vez fue un mercado vibrante. La bahía de atraque donde los niños alguna vez jugaron al sol abierto era un páramo de metal retorcido y escombros dispersos. La rampa se extendió con un silbido mecánico. Roy bajó. Sus pulidas botas diplomáticas hundiéndose en el rastro de sangre pavimento el hedor a muerte espesaba el aire presionando contra su garganta. Una figura emergió de las ruinas, su armadura de combate cubierta de tierra y sangre. El capitán Elías Dunn, uno de los pocos supervivientes. El embajador Dunn saludó voz caballo, ojos hundidos por el agotamiento. Lo intentamos. Roy tragó saliva con dificultad. Había leído los informes, resúmenes tácticos, listas de bajas, pero nada lo había preparado para el peso de ello. Miró más allá, hecho a los cadáveres silenciosos alineados contra una pared desmoronada. Eran niños demasiado pequeños. Su pecho se apretó. Los vernos simplemente habían invadido, habían exterminado. Dunn le hizo un gesto hacia adelante. Hay algo que necesitas ver. Las calles estaban un Irving en silencio, ningún sonido de supervivientes, ningún movimiento más allá de las brasas parpadeantes de la colonia en ruinas. Mientras caminaban, la enormidad de la masacre se desplegó ante ellos. Escuelas destrozadas por el fuego, casas derrumbadas sobre sí mismas, el olor a carne carbonizada se aferraba al viento. Roy había presenciado la guerra, había hablado con dictadores y señores de la guerra, había visto el costo de los errores de cálculo políticos, pero esto era algo más. Hecho lo llevó a un edificio derrumbado, una vez una sala de gobierno, ahora poco más que un marco esquelético de hormigón destrozado y acero retorcido. Una pantalla Halo portátil parpadeaba en el interior, apenas funcional. Interceptamos una transmisión antes de que los bastardos se fueran dijo. ¿Necesitas escuchar esto? La pantalla zumbó y luego se reprodujo la grabación. La voz temblorosa de una mujer llenó la habitación. Por favor, es solo un niño, él no entiende, somos civiles, no somos luchadores. Una voz gutural inequívocamente. Sver respondió fríamente, ustedes son guerreros de raza amable, el emperador lo ha considerado así. El llanto de un niño, apenas un gemido, el sonido de un disparo de plasma, el grito de la mujer se interrumpió abruptamente. Roy exhaló lentamente. La grabación se detuvo, se quedó mirando la pantalla en blanco, su visión borrosa en los bordes. ¿Tenemos un recuento?, preguntó finalmente. Dunn dudó. La población total era de 50.000. Menos de 1000 llegaron a los refugios antes de la evacuación. La mayoría de ellos se cayó, los ojos parpadeando hacia los cuerpos en la calle. Roy se dio la vuelta. Había pasado su carrera manteniendo a la humanidad fuera de las guerras que no podían ganar. Había pasado años negociando concesiones de paz, tragándose el orgullo, pero no había paz que hacer aquí, ningún compromiso. Los Ver no habían atacado un puesto militar, ellos no habían derribado soldados, habían asesinado niños. Riendo mientras lo hacían, su respiración se volvió lenta y mesurada, sus manos cerradas en puños. La voz de Dunn era apenas más que un susurro. ¿Qué hacemos, señor? Por primera vez en su carrera Roy no tenía palabras. El peso de la diplomacia, de la razón, le había sido arrebatado. No quedaba nada más que el frío, claridad de propósito. Un ruido distante cortó el silencio, un gemido. Roy y Dunn giraron al unísono cerca de las ruinas de un transporte derribado. Una pequeña figura se movió bajo los escombros. Roy se precipitó hacia adelante, empujando una placa de metal con una fuerza desesperada. Debajo de ella un niño no mayor de 5 años yacía acurrucado en una bola protectora. Su cara estaba manchada de hollín, su ropa rasgada. Roy se agachó, su voz más suave de lo que había sido en años. Hey hijo, estás a salvo ahora. El niño no habló, solo miró con los ojos abiertos. La mano extendida del embajador pasó un momento y luego él se movió lentamente, cautelosamente colocando sus pequeños dedos temblorosos en la palma de Roy.
Dunn se arrodilló junto a ellos. Lo llevamos a los médicos mientras levantaba al niño. Roy se volvió hacia el paisaje urbano. Su mirada cayó. Sobre el distante skyline, los Ver habían dejado su marca creyendo que la humanidad se retiraría, se inclinaría, aceptaría esto como otra en una larga lista de tragedias. Estaban equivocados. Metió la mano en su abrigo. Sacó la insignia que lo marcaba como diplomático, un símbolo de paz, de negociación de palabras sobre armas. La miró fijamente por un largo momento, luego apretó su agarre y la partió por la mitad. Dunn arqueó una ceja. Señor, Roy enderezó su voz. Firme, preparen la flota, Dunn. Dudó solo un segundo antes de asentir. No hubo protestas, ninguna advertencia sobre la moderación. El silencio entre ellos era comprensivo. La humanidad siempre había buscado la paz. Pero cuando la paz se encontraba con la masacre, solo quedaba una respuesta: guerra. Mientras regresaban hacia la lanzadera, Roy se giró para una última mirada a Narvaza. El humo aún se elevaba hacia el cielo, los fuegos distantes parpadeando contra el oscuro horizonte. Esto no quedaría sin respuesta, no esta vez. Los pasillos del Alto Terra Prime el Senado resonó con un murmullo silencioso de incertidumbre sobre 100 de los funcionarios más poderosos de la humanidad sentados en la gran cámara de la Asamblea. Sus expresiones una mezcla de pavor y negación. Habían visto las imágenes, cada diplomático, cada general, cada senador había presenciado el horror de la masacre de Narvaza con vívida e innegable claridad, y sin embargo muchos se aferraban a la ilusión de que esto aún podía resolverse con palabras. Leonard Roy estaba de pie en el centro de la cámara circular, sus manos agarrando el borde del podio del orador. El peso de su insignia rota descansaba pesadamente en su bolsillo, una reliquia de un yo pasado que podría haber rogado a esta sala por precaución. Ese hombre estaba muerto, enterrado bajo las cenizas de una colonia masacrada. El tiempo de deliberación ha terminado. Roy comenzó, su voz firme, controlada. Estamos en una encrucijada. Los Ver han masacrado a nuestros hijos, profanado nuestros mundos y enviaron su burla de disculpa. Esperan que nos intimiden a dudar en discutir sobre tratados mientras se preparan para la próxima masacre. El canciller Alry Bass, un anciano estadista conocido por su moderación, levantó una mano. El embajador Roy, estás abogando por una guerra total contra un imperio que nos supera en número 3-1. Lloro por Narvaza como todos nosotros. Pero Roy golpeó su mano contra el podio. El sonido resonó por la cámara como un disparo. Luego: lamento con la acción, canciller, o deberíamos componer otra disculpa cuando caiga la próxima colonia, cuando ejecuten al próximo niño mientras suplica clemencia. Una onda de tensión recorrió la habitación, incluso aquellos que habían considerado oponerse a él vacilaron. La masacre había dejado su marca, las heridas eran demasiado recientes para ignorarlas. Un senador de Europa, con su uniforme rígido por los metales, se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Roy dejó que su mirada recorriera la habitación buscando cualquier signo de debilidad o cobardía. Declaramos la guerra, sin medias tintas, sin sanciones prolongadas. Los Ver no respetan nuestras leyes, nuestros tratados o nuestras súplicas de paz, solo entienden la fuerza y la fuerza es lo que les daremos. Los murmullos aumentaron una vez más, pero ahora llevaban un tono diferente, vacilación mezclada con la corriente subyacente de algo más. Ira. Almirante Rowan Creed, el legendario estratega que una vez comandó la flota Orión, se levantó de su asiento. Su cabello plateado reflejó las luces del techo mientras estudiaba a Roy con una expresión ilegible. La humanidad ha librado guerras antes. Creed dijo, su voz medida, deliberada. Algunas, solo algunas, tontas, esto no sería ninguno. Roy sostuvo su mirada inquebrantable. ¿Y cómo lo llamarías? Los labios de Creed se curvaron ligeramente, aunque no había humor en ellos. Venganza. El silencio cayó, la cámara había escuchado lo que necesitaba. El peso del respaldo de Creed lo selló, los hombros del canciller se hundieron. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Su voz había perdido su resistencia, ahora mezclada con resignación. Roy dio un paso adelante. Significa que dejamos de fingir que somos débiles. La sala de guerra debajo de las cámaras del Senado no se había usado en décadas. El polvo se había asentado en los recovecos más profundos de la gran holomesa que dominaba su centro. Aunque se había limpiado rápidamente cuando se corrió la voz de lo que vendría, oficiales,
Estrategas y soldados se reunieron en la tenue iluminación, sus rostros eran una mezcla de determinación sombría y furia fría. Roy estaba de pie en el borde de la mesa mientras el almirante Creed y el capitán Elias Dunn trabajaban en la logística de la primera. La ofensiva golpea. El holograma proyectado del Imperio Sver parpadeó en una luz azul vasta y se extendió por múltiples sectores. Una raya roja comenzó a formarse mientras Creed trazaba la ola inicial de represalia humana. Su doctrina militar se basa en una fuerza abrumadora y la intimidación, explicó Creed entrecerrando los ojos. No creen en la defensa de la guerra, nunca la han necesitado. Dunn exhaló bruscamente. Entonces hacemos que la necesiten. Roy asintió. Su mente ya estaba calculando las alianzas necesarias. La flota de la humanidad era formidable. Pero contra la máquina de guerra Sver todavía estaba superada. Necesitaban algo más. Necesitamos a Marte, dijo Roy. La sala se quedó en silencio. Incluso Creed dudó antes de responder. Los señores de la guerra marcianos han sido independientes durante 2 décadas, no reciben órdenes de Terara. Ahora lo harán, respondió Roy, porque no estoy preguntando. El viaje a Marte fue rápido, pero las negociaciones serían todo lo contrario. La superficie del planeta rojo era una extensión accidentada de hierro y polvo rota solo por la imponente fortaleza de los señores de la guerra. Hacía tiempo que habían abandonado la elegante y pulida estética del terror en favor de la cruda brutalidad funcional. Las puertas de la ciudadela de guerra se erguían altas marcadas con las cicatrices de conquistas pasadas. Dentro de la gran arena servía como su cámara del consejo. Los señores de la guerra no gobernaban a través de la política, gobernaban a través del dominio. En el centro de la cámara 2 guerreros enormes se enfrentaron en una prueba de fuerza. Sus cuerpos brillaban con sudor y sangre bajo las duras luces artificiales. Roy pasó junto a ellos sin pestañear. Se había enfrentado a criaturas mucho peores que los hombres luchando por deporte. A la cabeza de una cámara el señor de la guerra Anton Drgo estaba sentado en su trono de obsidiana pulida. Su armadura brillaba bajo el brillo apagado de antorchas parpadeantes. Sus ojos oscuros estudiaron a Roy con diversión. Tera envía a un diplomático a un mundo que solo habla en guerra audaz. No vine como diplomático, dijo Roy, su tono agudo. Vine a ofrecerte sangre. Drago se inclinó hacia adelante. Sigue adelante, los verán. Masacrado a nuestra gente. Roy continuó su voz firme. Y ahora marchamos por venganza, pero la guerra exige guerreros y ningún guerrero es más grande que los de Marte. Drago rió entre dientes. La adulación no comprará mi lealtad. Roy se acercó, expresión dura. Entonces di tu precio. Los señores de la guerra. La diversión se desvaneció. ¿Quieres que Marte sangre por Tera? ¿Quieres que abandonemos nuestra independencia y luchemos por un mundo que nos abandonó? Roy no parpadeó. No quiero que luches por algo más grande que Marte. Quiero que luches por la humanidad, porque si los Ver no son detenidos aquí, vendrán por este mundo también y no habrá guerra, solo habrá exterminio. Drgo lo estudió por un largo momento, luego con un movimiento lento y deliberado se puso de pie. Luego marchamos. Las fuerzas de Marte eran solo el comienzo. Roy viajó a las colonias exteriores, al secreto negro lunar, a los veteranos de guerra exiliados de la rebelión. Aridan uno por uno, escucharon uno por uno, respondieron al llamado para cuando regresó a Terara una fuerza diferente a todo lo que la humanidad había reunido. Estaba lista y justo a tiempo porque los Sver habían respondido. Una transmisión de los sectores exteriores lo esperaba a su llegada. Un emisario. Sver estaba parado en una pantalla hueca parpadeante, sus rasgos reptilianos retorcidos en una expresión de burla. Desperdicias tus esfuerzos, humano. El emisario Siseo. Sus flotas no son más que insectos para nosotros, sus guerreros no son más que carne suave esperando ser aplastada bajo nuestros talones. Roy miró fijamente la pantalla imperturbable. Deberías haberme matado en Narvasa. El emisario rió un sonido gutural y áspero. No tememos tu venganza, limpiaremos las estrellas de tu especie. Roy inclinó su voz apenas por encima de un susurro. Entonces deberías habernos enterrado más profundamente. Cortó la transmisión hecho un paso adelante. ¿Qué ahora? Roy se giró hacia los comandantes de la flota reunidos, los señores de la guerra, los soldados que se habían unido bajo un solo propósito. Ahora dijo, les recordamos por qué la humanidad perdura. La guerra había comenzado. Las estrellas arriba, el puesto de avanzada Sigma 9 brillaba en una quietud inquietante. Un vasto océano de luz que se tragaba el vacío debajo. La guarnición Sver permaneció ajena a la oscuridad que se arrastraba hacia ellos. Durante décadas su imperio había gobernado estos
Territorios exteriores sin oposición se habían vuelto complacientes arrogantes seguros de que la humanidad permanecería como siempre lo había hecho fracturados débiles demasiado restringidos por su moralidad para atacar primero esta noche esa ilusión se hizo añicos desde el abismo del espacio la flota humana emergió sombras silenciosas contra el telón de fondo cósmico. Sus naves de guerra cortando el vacío con despiadada precisión, el almirante Rowan Creed estaba de pie en el puente del HSS. Revenant, su mirada acerada fija en la estación enemiga a través de la ventana. Las fuerzas Ver apenas se estaban movilizando, su flota anclada en órbita baja, sin darse cuenta de que la muerte ya había llegado. Sus escudos están caídos, informó un teniente. La voz se enseñó con anticipación. Los labios de Creed presionados en una delgada línea, abrieron fuego. Lanzas de energía surgieron de las naves de guerra humanas cortando el vacío como una retribución divina. El primer crucero Sver explotó antes de que pudiera levantar sus defensas, una brillante floración de fuego se tragó lo negro. Otro recibió un impacto directo en sus motores, en espiral hacia la atmósfera de abajo. Las llamas lamieron su casco mientras caía en picado hacia la superficie en el suelo. El capitán Elías Dunn lideró la primera ola del asalto. Sus botas tocaron el suelo, corriendo. Su rifle levantado mientras cargaba hacia adelante con su escuadrón de señores de la guerra marcianos a su lado. El puesto avanzado Sver estalló en caos. Sus centurias luchando por responder demasiado tarde. La humanidad había aprendido de cada guerra que habían librado de cada imperio que los había subestimado. El arma de Dunn ladró fuego mientras abatió a un oficial enemigo. Su escuadrón arrasó la base con implacable eficiencia. Los marcianos lucharon como demonios, sus cuerpos aumentados para la guerra, sus espadas cortando la carne. Sver con precisión despiadada. El enemigo tan acostumbrado a golpear primero ahora se encontraba en el lado receptor de una furia desenfrenada. Un comandante Sver, su armadura brillando en la luz parpadeante de la batalla, gruñó mientras levantaba su arma de plasma. Dunn no dudó un solo disparo, atravesó el cráneo del alienígena, el cuerpo colapsando en un montón. La campaña terrestre duró solo una hora. Los Sver, superados en número y desprevenidos, cayeron y condujeron sus máquinas de guerra una vez que los símbolos del terror se redujeron a escombros humeantes. Sus estandartes una vez que ondearon alto fueron pisoteados bajo botas humanas por el puesto avanzado del amanecer. Sigma 9 era un cementerio. Dunn se quedó de pie en medio de las ruinas, su rifle aún caliente en sus manos. La voz de Roy crujió a través de su auricular. Estado Dunn exhaló lentamente escaneando los cuerpos esparcidos por el recinto. Está hecho. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Roy habló de nuevo, su voz más baja, más deliberada. Quémalo. Dunn dudó solo un momento antes de dar la orden. El fuego consumió los restos del puesto de avanzada, las llamas reflejando la furia de una especie que había sido llevada demasiado lejos. Esto ya no se trataba de victorias estratégicas, se trataba de enviar un mensaje. La guerra se extendió como un reguero de pólvora. La humanidad atacó a los Sver con precisión quirúrgica, golpeando líneas de suministro, astilleros, instalaciones militares. Cada batalla alimentó la creciente leyenda del carnicero diplomático, el hombre que había abandonado las palabras a favor de la aniquilación. Pero los Sver no estaban exentos de su propia crueldad. En el planeta de Taros 3, tomaron represalias en especie. Las colonias civiles fueron cristalizadas desde la órbita, sus ciudades se convirtieron en nada más que cenizas y cenizas. Los gritos de los moribundos resonaron a través de transmisiones interceptadas, un sombrío recordatorio de que esta guerra no tenía vencedores, solo sobrevivientes. Roy recibió las noticias con una expresión de piedra, escuchó los informes, absorbió cada detalle, luego simplemente ordenó el siguiente ataque. No había tiempo para el dolor, no había tiempo para la duda. El único camino a seguir era a través de Marte sangriento. Respondió al llamado con una brutalidad implacable. Los señores de la guerra tomaron asentamientos Sver enteros como trofeos. Sus guerreros grabaron sus nombres en las ruinas de las ciudades conquistadas. La Guardia Negra Lunar, el fantasma de la noche, se infiltró en el alto mando Sver y solo dejó cadáveres a su paso. Por primera vez en la historia, los Sver comenzaron a temer, pero el miedo genera desesperación. El enemigo, al darse cuenta de que su imperio ya no era intocable, preparó una trampa. La flota más grande de la humanidad, liderada por el almirante Creed, recibió información falsificada de una fortaleza Sver vulnerable en lo profundo de su territorio. Era un señuelo,
un engaño calculado diseñado para atraerlos a las fauces de la muerte. Para cuando Creed se dio cuenta de la artimaña, ya era demasiado tarde. La flota Sver emergió de la oscuridad. Sus números abrumadores. Los buques de guerra humanos lucharon valientemente, pero fueron superados en armamento, superados en maniobras, uno por uno. Las naves explotaron en el vacío, consumidas por el fuego enemigo. Creed, siempre el estratega, se negó a irse en silencio, incluso cuando su nave sufrió daños críticos, transmitió datos de batalla a Terrara, asegurándose de que la humanidad aprendiera de sus errores. Sus últimas palabras, hablando con calma antes de que el puente fuera consumido por el fuego, eran simples. Hacer un recuento. Roy recibió la transmisión en la sala de guerra de Terra Prime. La pérdida fue devastadora, pero su resolución no vaciló. En todo caso, se endureció en algo inquebrantable. No podía haber paz, no, nuestro misterio no. Negociaciones. El Sver no se detendría hasta que la humanidad fuera polvo, así que la humanidad aseguraría. El Sver nunca tuvo la oportunidad. El capitán Dunn estaba a su lado, su mandíbula apretada, sus puños apretados. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Roy se giró para mirarlo, su expresión ilegible. No habló inmediatamente, dejando que el peso de lo que debe venir se asiente sobre ambos. Luego finalmente respondió: tomamos su mundo natal. Parpadeó, su respiración entrecortada. ¿Hablas en serio? Mortal Dunn exhaló frotándose una mano sobre la cara. ¿Sabes lo que eso significa? Roy asintió. Significa que terminamos esta guerra. Por un largo momento ninguno de los dos hombres habló. Los distantes ecos de alarmas, de órdenes transmitidas de soldados preparándose para la mayor batalla de sus vidas, llenaron el silencio. Luego, sin decir otra palabra, Dunn se giró y se fue para preparar la flota. Roy permaneció mirando el mapa de guerra. Frente a él sus reflejos le devolvieron la mirada a ojos hundidos e implacable. Esta guerra ya le había costado todo, se aseguraría de que le costara. A los ver aún más, la humanidad había terminado de sobrevivir. Ahora conquistarían a los humanos. La flota emergió del espacio deslizante en perfecta formación, un muro de acero y fuego contra el vacío. Cientos de naves de guerra, desde elegantes destructores hasta imponentes dreadnoughts, se alinearon en una silenciosa declaración de venganza. El mundo natal de los Sver, Selora, se alzaba frente a sus extensas metrópolis, brillando bajo un sistema Twin Star, un planeta que nunca había conocido la guerra. Hasta ahora, en el puente del HSS Revenant, el capitán Elias Dunn ajustó la matriz de objetivos, sus dedos firmes a pesar de la tormenta en su interior. Sus ojos se fijaron en las estaciones espaciales colosales que orbitaban el planeta, cada una erizada de defensas. No caerían fácilmente a través de la cubierta de mando. Leonard Roy permaneció inmóvil observándola. Respuesta del enemigo. La flota se la los había estado esperando. Cientos de naves de guerra surgieron del perímetro de defensa del planeta. Elegantes salones negros brillando bajo las estrellas distantes. Su formación era rígida, disciplinada. Una fuerza acostumbrada a la oposición aplastante no se defendió. Un silencio tenso llenó el puente. Entonces Roy habló con voz tranquila y comenzó el asalto. La primera descarga llegó en una oleada cegadora de energía. Los cañones de riel humanos y las baterías de plasma dispararon como una sola, cortando el vacío y golpeando el corazón de la formación Sver. Las explosiones recorrieron las líneas enemigas mientras sus escudos se encendían, incapaces de resistir la ferocidad del ataque, pero los Sver eran guerreros por derecho propio. Su contrafuego fue inmediato. Una descarga de cañones pulsar y enjambres de torpedos llenaron la oscuridad con vetas de muerte fundida. Los destructores humanos se retorcieron y esquivaron. Algunos maniobraron para despejar el espacio. Otros quedaron atrapados en la tormenta de fuego. El HSS Dauntless recibió un impacto directo en su puente. Una bola de fuego lo consumió antes de que colapsara en la nada. Roy observó sin pestañear. Este fue el costo de la guerra. Dunn apretó los dientes cuando la nave se balanceó por un impacto de refilón. Sus escudos planetarios aún resisten. Informó que necesitamos botas en el suelo, luego aterrizamos. Roy dijo: preparen las cápsulas de desembarco. El Revenant desató su carga útil. Una lluvia de blindados. Las naves de desembarco se precipitaron hacia el planeta. Los señores de la guerra marcianos lideraron la carga. Sus guerreros vestidos de carmesí descendieron como dioses vengadores detrás de ellos,
La Guardia Negra Lunar se infiltró sin ser vista, desapareciendo en el caos de los bombardeos orbitales. Dune y Roy abordaron el último transporte, abrochándose mientras la nave se doblaba a través de la atmósfera en el momento en que atravesaron la nube. La verdadera escala del mundo natal Sver se hizo evidente. Imponentes torres de obsidiana negra se extendían hacia los cielos, vastas. Ciudades que se extendían por millas. Era un mundo de elegancia y orden, intocado por la guerra. Ya no, la ciudad de abajo ya estaba ardiendo. Explosiones ondulando a través de sus calles mientras las fuerzas terrestres humanas se enfrentaban a las baterías antiaéreas enemigas. Llenaron el cielo con fuego trasador cortando naves de desembarco como papel. Una explotó junto a ellos, sus restos cayeron en llamas, su nave golpeó el suelo con fuerza, derrapando sobre la piedra destrozada. La rampa se abrió con un silbido y se movieron. Las botas de Dune golpearon contra el pavimento en ruinas mientras disparaba contra las filas Sver que se aproximaban. Sus guerreros, una vez considerados invencibles, cayeron bajo el implacable asalto de la humanidad. Fury Roy avanzó sin dudar su arma de mano, una mera formalidad. Esta no era su guerra, luchar con un rifle. Su guerra estaba en la decisión que ya se había tomado. Atravesaron la ciudad avanzando hacia la aguja central, la ciudadela imperial donde el emperador Sver se encogió tras sus últimas defensas. Las calles se convirtieron en zonas de guerra, una vez plazas prístinas, ahora llenas de cuerpos. Dune se agachó detrás de un transporte en ruinas gritando por su comunicador: Guardia Negra, ¿tienes los ojos en el objetivo? Una voz crujió dentro del palacio, se selló en la sala del trono. Roy se giró hacia de entonces. Terminaremos esto. Avanzaron implacablemente. Las puertas del palacio se alzaban frente, custodiadas por el último de los guerreros de élite Sver que sabían que morirían, pero se negaron a rendirse. Fue una masacre. El escuadrón Dune los atravesó con brutal eficiencia. Los marcianos, cortando todo a su paso, las grandes puertas de obsidiana se hicieron añicos bajo la fuerza de los explosivos, revelando la sala del trono más allá. Dentro el emperador Sver estaba solo, no se parecía en nada a los señores de la guerra que Roy había enfrentado antes de ser viejo regio. Sus rasgos escamados marcados con profunda sabiduría lo hizo. No levantó un arma, no rogó, simplemente se quedó mirando. Has venido a acabar con un imperio, dijo el emperador con voz suave y mesurada. Roy dio un paso adelante. Tu imperio terminó en el momento en que masacraste a nuestros hijos, el emperador exhaló, y sin embargo estás donde una vez estuvimos nosotros. ¿No ves que te has convertido en lo que despreciabas? Dune levantó su rifle. Ahorra tu aliento. Roy levantó una mano deteniéndolo, miró a los ojos del alienígena y vio algo inesperado, comprendiendo que los Sver nunca habían temido a la muerte, pero ahora al final de todo temían algo mayor: extinción. Roy dio otro paso adelante, su voz apenas por encima de un susurro: elegiste la guerra, nosotros elegimos la venganza. El emperador cerró los ojos. Y luego termínalo. Roy no dudó. El disparo sonó. El emperador, desplomándose en su trono, su mirada sin vida mirando a la nada, exhaló: está hecho. Pero no fue una alarma. Resonó por el palacio un sonido bajo y zumbante que envió un escalofrío por el aire. La calma de Dune cobró vida. Capitán, los Sver activaron su sistema de seguridad planetaria. Van a quemar el mundo entero en lugar de rendirse. Roy se giró bruscamente. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, tal vez menos. Hecho, maldito, tenemos que movernos ahora. Corrieron por los pasillos mientras el palacio temblaba a su alrededor. Explosiones arrasaron la ciudad, fuego floreciendo en el horizonte. Ciudadanos Sver, oficiales, guerreros, todos corriendo, todos gritando: no habría victoria aquí, solo fuego. La zona de extracción estaba a la vista, naves de desembarco flotando justo encima de las ruinas. Soldados subieron a bordo, algunos heridos, algunos apenas lo logran. Roy y Dune llegaron a la plataforma de aterrizaje, sus botas levantando polvo mientras abordaban la última nave. Cuando la nave de desembarco despegaba, Roy miró hacia abajo. La capital Sver se estaba derrumbando, distritos enteros implosionando bajo el peso de su propia destrucción. El imperio que había gobernado durante siglos había elegido la muerte sobre la derrota. El cielo se convirtió en fuego. Roy cerró los ojos, no sintió nada. La flota se reagrupó en órbita alta viendo como el planeta de abajo se quemaba, el mundo natal Sver, el corazón palpitante de su imperio, se había ido. Un funeral para una especie entera. La guerra había terminado. Dune estaba junto a Roy en el puente, su expresión ilegible. Lo hicimos. Roy asintió. Lo hicimos. El silencio se extendió entre ellos, el peso de todo se asentó en lo que ahora. Dune le preguntó a Roy. Lo miró, sus ojos más oscuros que antes. Ahora esperamos. Dune frunció el ceño, por lo que Roy exhaló mirando el mundo en llamas debajo.
esperando que el próximo imperio se levantara. Porque la guerra nunca terminó realmente y la venganza nunca terminó realmente.